todos recordando lo que fue nuestro Papa Francisco, la historia, ¿no? Desde su papado corto, por cierto, para muchos, para otros casi, pero rapidísimo, y para otros tantos intenso, porque hizo mucho el Papa en estos 12 años, en esta década de 2 años. Un hombre que llegó allí con lo justo y lo necesario, un hombre que no pensaba quedarse en Roma. Le dijo a su hermana: bueno, querida, cuando llegue nos vemos, le dijo a su hermana, a Elena, y no volvió más. Él se fue en marzo del año 2013, un poco antes se fue, finales de febrero, y llegó allí con su valija, con sus zapatos remendados, que estaba buscando lugar a donde le sacaran lustre a esos zapatos cachuzos, como decía él. Esa fue la frase que él utilizaba. No quiso estar en ningún hotel de lujo, porque evidentemente están los príncipes papales también. No es solamente en la monarquía o en los mandatarios ejecutivos de los estados. También existe la curia principesca, como decía él. Y él no quería saber nada con eso. No quería saber absolutamente nada con los atributos de los papas, de los cardenales, de todo esto que a nosotros nos choca como feligreses, de ver a gente que duerme en la calle y de repente ves una iglesia que puede acobijar a mucha gente. Bueno, él iba en contra de todo eso. Y así como llegó, se quedó, no volvió. Y se transformó en papa. ¿Y llegó con cuánto dinero, Jan, allí, a Roma? Con $85, me dijiste. Sí, exactamente. Lo último que tenía en su cuenta personal, y uno de los datos llamativos es que antes de morir el Papa visitó una cárcel y su última ofrenda, si se quiere, fue realizar la donación de lo que tenía de dinero en cuenta. Eran cerca de 200.000 euros destinados a la fábrica de pastas de la cárcel de menores Casal del Marmo en Roma. Esta ofrenda que hizo el Papa es en consecuencia de que el director de Asuntos Caritativos de Roma se comunica, le comenta que tenían una hipoteca y que si podían saldar la hipoteca tenían la posibilidad de abaratar los costos de la fábrica de pastas, contratar a más jóvenes carcelarios y darles más trabajo, efectivamente, a estos menores que están en prisión allí en Roma, en Italia. El Papa no dudó y 36 horas después ¿les donó? Les dio toda la plata que quedaba. ¿En vida? No, posteriormente. ¿Había hecho ya en vida eso? Claro, ¿ese donativo? Fue antes de morir. ¿Cuánto tiempo antes de morir? Se estima 48 horas, porque él muere el lunes por la madrugada. Él sabía que se moría, evidentemente. Él sabía que se iba. Él estuvo antes de Pascuas, sí, el jueves, en esa cárcel. Ahí es donde se comunica con el director de Asuntos Caritativos. Tienen ese diálogo y es lo que define hacer Francisco como última ofrenda, última voluntad, hacer esta donación. Yo recién leía la historia. El textual del director, en ese diálogo que tiene con el Papa cara a cara, con lo poco que podía hablar el Papa, le dijo: casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta. La revisaré y estaré en contacto con usted. Al otro día, el Papa le traspasó el dinero. Permitime contar esta anécdota porque me tocó esta semana hacerlo en La Nación Más. Estuvimos en una parroquia, la parroquia San Francisco de Asís en Villa Soldati. ¿Por qué linkeo con esto? Hablo con el padre Adrián Reynoso, le hacemos la entrevista en vivo aquí a la mañana con Pepe Gil Vidal y con Mariel, y nos dice que tenían un plan de proyecto, que él se comunicaba por carta, que lo había conocido en el 2016, tenía contacto asiduo con el Papa. Y en un momento le están explicando un proyecto, Robert, para hacer aquí en la Argentina, que era una ciudad deportiva, para ayudar a jóvenes que estaban saliendo de la adicción en la zona de Villa Soldati. Le envían un proyecto al Papa para que lea los planos, los presupuestos. El Papa, ¿qué hizo? Directamente llama a este cura y le dice: no entiendo nada. El Papa le dice: decime cuánta plata es y te la mando. Así confiaba el Papa. Era práctico. En ellos. Era práctico para las decisiones. Sí, y me comentaban que están las obras en curso. Es decir, ojalá. Una anécdota más, Robert, de lo que era el Papa en este caso. Su última ofrenda, y una anécdota que me tocó de cerca porque lo trabajamos aquí en La Nación Más esta semana. Además, como nos cuenta Jan, su último gesto material. Claro. El gesto material de darle su bonificación, su sueldo como Papa, porque como todos, tenía su sueldo. Y eso fue directamente allí a esta cárcel. Pero bueno, tenemos muchísimas anécdotas para contar del Papa, los sentimientos encontrados de la Iglesia también. ¿Quién va a sucederlo? ¿Cómo va a suceder también, valga la redundancia, el cónclave? ¿Quiénes son los papables, los posibles papables? ¿Quién va a seguir el camino o la estela de Francisco y quién no? También porque allí está la contradicción. Una iglesia que Francisco quería para sus fieles y otra iglesia que el Vaticano quería para sus fieles. No nos olvidemos que él destapó un avispero donde allí había corrupción, pedofilia, había malversación de fondos, hubo de todo.
allí en el Tuvo Vaticano. detractores, Él llegó a Roma y destapó, como dijo él, una olla que estaba casi podrida, ¿no, Fer? ¿Cuánto era el dinero que allí se empezó a publicar en diferentes periódicos? Porque eran números abismales de la corrupción papal, perdón, Sí. vaticana. Sí, lo peor también era dónde invertía el dinero el Vaticano. Bueno, había mucha opacidad en las cuentas, en los números de la Iglesia. Ahí Francisco cierra más de 5.000 cuentas vinculadas a áreas sospechosas. Y bueno, y promueve toda una reforma donde le da mucha más transparencia. Eso fue reconocido por órganos y auditorías internacionales, le da mucho más transparencia a las finanzas. También buscaba el déficit cero, porque así como el Vaticano tiene muchísimo patrimonio... Entendía economía. Quería claro, ¿no? Entendía que la economía gestión, el hombre, sí, que el día a día de la Iglesia no de pérdidas, y por eso hizo muchas reformas donde se ganó enemigos, porque recortó salarios, sobre todo de funcionarios muy de altos cardenales, la puso en curia. evidencia lo que estaba de más, evidentemente. Sí, sí. Hacía fusiones de, por ejemplo, distintos organismos que entendía él que podían o que no valía la pena mantener una estructura tan grande en determinadas áreas. Bien. Entonces se puede decir que hizo un ajuste también en muchos sectores, en reformas previsionales, en lo que era el sistema de previsión del Vaticano. Y bueno, y todo esto que decimos de cómo le dio vuelta a la cara, porque fíjate cómo se dejó de hablar de todos esos escándalos de corrupción que había relacionado y que estallaban bombas por todos lados previo a la llegada de Francisco. Bien, antes de ir con Ceci, que vamos a compartir quiénes estuvieron los jefes de Estado, más de 50 jefes de Estado, casas reales y demás, embajadores, diplomáticos y los fieles, más de 250.000 allí en la Catedral de San Pedro. Pero bueno, estuve haciendo unos anuncios, ¿no? Anotando algunos anuncios que escuché. Bueno, se leyó